Dios les bendiga. La palabra del Señor la leemos tal y como está escrita. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Qué dice usted ahora? ¿Andaremos o no andaremos? Eso es lo que el Señor quiere. Pueden sentarse. Hermanos, cuando nos reunimos con la directiva nacional para considerar este tema, honestamente, pues no creí que este tema que yo les daba, hermanos, fuese el elegido, ya que como compañeros teníamos derecho de decidir algo, de decir algo. Solté, Dios me dio este tema, hermanos, se lo di, y ellos dijeron: está bueno el tema. Pero yo esperaba que lo presentara, hermanos, un hombre de mejor calibre, de mejor peso, ¿verdad? De esos hombres que aman a Dios honesta y sinceramente, que están dispuestos, hermanos, a darse para Dios en todo el conocimiento de la palabra, que no tienen reservas, que dicen la verdad a cualquier persona a costa de sus propias vidas. Me acordé de algunas personas que, hermanos, guardo en mi recuerdo, como la fundadora de esta misión, un aguerrido pastor y presidente, hermano David Marroquín Tejada. Pensé en gente, hermanos amados, de grandeza, que hermanos, que sí puedan decir estas grandes verdades. Pero nuestros queridos hermanos me apuntaron a mí, y ahora, hermanos amados, pues he aceptado el reto, porque ese tema para mí es de mucha importancia, sobre todo en el espacio-tiempo que nosotros estamos viviendo. Usted sabe cuánto necesitamos a Dios en nosotros. Déjeme decirle que para Israel su senda antigua se marcó desde que el Señor realizó la libertad de Israel a través de aquellas 10 plagas que le metió a Egipto. Su senda antigua se marcó mientras caminaron por el desierto, y el Señor los protegió del sol con una nube, y en la noche los alumbró con una columna de fuego. Su senda antigua se marcó desde que ellos vieron con sus ojos cómo el mar rojo se partió y pudieron caminar por lo seco. Desde que, hermanos amados, en el monte Sinaí descendió Dios y habló con ellos cara a cara, de tal manera que tuvieron que decirle a Moisés: ya no queremos que nos hable Jehová, porque nos vamos a morir. Habla tú con él y tú hablas con nosotros. Israel caminó en esa senda antigua, pero con el transcurso de los años, hermanos, se vinieron desviando y desviando. El problema de los montones, porque mantenerse en la senda antigua es un reto para cada evangélico. Y usted sabe si está ahí o no está allá. Usted sabe si está en la senda antigua o no está. Usted lo sabe, lo siente aquí, lo siente en su vida.
La palabra retornar quiere decir volver, regresar, reponer, reembolsar. Senda quiere decir sendero, camino, vereda. Y antigua quiere decir vieja, anciana, añeja, primitiva. ¿A cuánto les han dicho más de alguna vez anticuado? Levante la mano al que le han dicho alguna vez anticuado. Poquitos. La mayoría son de la nueva era, ¿verdad? Oiga, hermanos queridos, porque cada día que pasa la iglesia ha venido enfrentando un reto. Este tema lo trataremos analizando brevemente la vida del profeta Jeremías. Lo trataremos analizando brevemente la historia de Israel. Lo trataremos analizando y señalando el estado de la iglesia en la época actual. ¿Estamos de acuerdo? Y lo trataremos analizando el texto. Y para concluir, lo trataremos analizando cómo la iglesia puede o debe regresar a la senda antigua. Espero que tengamos la paciencia suficiente para poder considerar estas verdades. Gloria a Dios, porque hermanos, necesitamos nosotros honestamente de Dios. Se ha hablado, hermanos, y se ha hecho sentir, gloria a Dios, ¿verdad?, la presencia del Señor. Yo creo que este es testimonio de que Dios aprueba este evento, esta alabanza, y también aprueba esta predicación. Vamos a la vida del profeta Jeremías. Fue llamado en el año 628 a.C. y tuvo un ministerio hasta el año 588 a.C. Prácticamente 40 años de ministerio. 40 años de ministerio. Le tocó predicar en la época que Judá y Israel estaban caídos espiritualmente. Y usted sabe que tratar con caídos no es nada fácil. Sobre todo cuando se creen que están en lo bueno, en lo correcto. El problema es cuando la gente dice, no, sí, yo estoy bien. Oiga, se tuvo que enfrentar a los profetas caídos. ¿Sabía usted que en esa época había profetas caídos? Se tuvo que enfrentar a los profetas caídos. Oiga esto, le tocó desenmascarar la hipocresía que se anidaba en el sistema religioso. Todas esas cosas no hacen amigos, esas cosas hacen enemigos. Cuando estaba analizando todo esto, Señor, quizás sea la última vez que yo pueda comparecer ante nuestra querida misión para presentar el mensaje del Evangelio. Porque no estoy aquí sencillamente para, hermanos amados, oigan bien, para dar a entender estas cosas, sino para decirles que, hermanos, el desafío es el mismo. El reto es el mismo. Oiga, a Jeremías le tocó anunciar la destrucción de su patria y de esta manera atrajo el odio de sus paisanos. Ustedes lo saben muy bien. También, hermanos, oigan bien, la carga de su mensaje le hizo lanzar amargos lamentos y el mismo deseo de no haber nacido. Pues sí, porque todos queremos que se nos vea bien y todos queremos que después de un mensaje llegue la bendición. Y cada vez que Jeremías hablaba, no le llevaban una gallina india. Oiga, cada vez que Jeremías hablaba, era menospreciado, golpeado, metido en una cisterna. Y hoy bien llegó hasta el punto
de declararlo en cadena perpetua. ¿Sabía usted que cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén, allá por los años 605, oye bien, hermano, miren, Jeremías estaba preso. Preso, ahí lo tenían. Israel estaba bajo el juicio de Dios, pero al profeta lo tenían preso. Qué tremendo cuando alguien encierra, trata la manera de evadir la verdad de Dios, aun cuando usted derrota. Será peor desgracia. Israel estaba viviendo esa situación. Estaban en plena derrota, estaban siendo entregados a los babilonios, y al profeta de Dios la palabra que tenía que darse la tenían presa. No querían que estuviera libre el siervo de Dios. Y feo eso, hermano. Sin embargo, aconteció en el tiempo del profeta Jeremías. Le tocó a este hombre permanecer preso hasta que fue liberado por Nabucodonosor bajo la orden divina de Dios. Le tocó ser profeta en una época de crisis espiritual. En el capítulo 12, verso 10, Jeremías dice: todos los que han venido antes de mí a arruinar esta viña se han portado mal contigo. ¡Qué tremendo! Jeremías se sentía honestamente, hermanos, solo. Porque miren, cuando un hombre tiene la verdad de Dios metida en el corazón, y no va a decir otra cosa, sino lo que Dios manda. Lo que Dios manda. Y con esa palabra usted sabe, hermano, que aquel que no esté en la línea se va a sentir ofendido. Algo otro puede hacer de que se sienta, hermanos, con necesidades de regresar, de ponerse a cuentas con el Señor. Sin embargo, al profeta le tocó todo esto. Todo esto. Pero, oiga bien, no vamos a, hermanos amados, a detenernos, vamos a ir avanzando, porque habrá otras cosas en las cuales nos vamos a detener un poquito. Vemos en segundo lugar la historia de Israel y Judá en la época de Jeremías. Ambos estaban caídos espiritualmente, Judá e Israel. Y oiga, aquí están señalados en las Sagradas Escrituras por el profeta Jeremías los pecados en los cuales había caído Israel y Judá. 1. Los sacerdotes no preguntaban ¿dónde está Jehová? Ese es un problema cuando la gente no se interesa para saber qué quiere Dios, qué dice Dios o qué se debe de hacer. Es un problema. Oiga, los pastores se rebelaron, dice, contra Jehová. Yo no estoy hablando nada mío, lo dice el profeta Jeremías. Los pastores se rebelaron contra Jehová. Oiga, 3. Los profetas profetizaban en nombre de Baal. Jeremías 2:8. Profetizaban en nombre de Baal. Porque cuando la gente se ha extraviado, ya dije, todo siente que le sale bien. Oiga, y ese es un problema cuando, hermano, la gente tiene que apostarle al mal pensando salir bien. Oiga, Israel hacía estas cosas: sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso se echaba como ramera. Jeremías 2:20 al 24. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Prostitución. Prostitución. Pecaban, ¿verdad?, a la primera oportunidad. Pecaban a la primera oportunidad. Oiga, los hombres, oiga, como caballos alimentados, los reyes, dice, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas decían:
al leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Mire hasta dónde llegó Israel. ¿Hasta dónde llegó? De decir que el leño era el padre de ellos. El pedazo de madera, la piedra los engendró. Oiga, y como caballo alimentado, dice que cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿A usted no le está pasando eso? Dele gloria a Dios. Cada quien relinchaba tras la mujer de su prójimo. Las puertas para la maldad estaban abiertas. Hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, incensaban a Baal, andando tras dioses ajenos y extraños. Jeremías 7:9. Esa era la posición en la que habían caído. Los hijos recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para hacer las tortas a la reina del cielo. Pero en su casa no las hicieron en esta semana. Usted y Dios lo saben. Porque esto está reservado para otro momento. Oiga, es el pecado en el que había caído Judá e Israel. Por esto y otros pecados Dios los entregó en manos de los caldeos. Fueron entregados a Nabucodonosor. ¿Sabía usted que hay un espacio-tiempo en el descuidado en el que Dios se cansa de él y lo entrega al mal? ¿Sabía eso? Si lo sabe, yo creo que en ningún momento de la historia de su vida se va a descuidar usted. En ningún momento de la vida va a descuidar a su familia. En ningún momento de la vida va a descuidar a su congregación. Porque, hermanos, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Qué trágico es cuando el pecado es una realidad en algunos de los familiares, pero no hay coraje para reprenderlo. No hay valor para decirlo. Eso es trágico. Y ese mal va carcomiendo la familia. Oiga, a mí me agrada la palabra de Dios, porque yo sé que nuestro Dios es amor. Yo estoy seguro de eso. Dios es amor. Nos amó tanto que se dio por nosotros. Desde el pesebre hasta el Calvario se entregó por nosotros. Pero Él, por su flaqueza humana, por su flaqueza o la mía, Él no se va a desdecir. Su palabra está escrita y su palabra debe cumplirse. ¿Usted sabe cómo le dice Josué a Acán cuando lo descubren y lo enjuician? Hijo mío, da gloria a Dios. Por supuesto que sí. Pero así como tú nos turbaste, turbes de Jehová. Hay amor, pero también hay juicio, del cual no se va a escapar ninguno que quiera juzgar con él. Por eso Dios los entregó en manos de los caldeos. Y fue un problema para Israel, porque oiga bien, eran el pueblo de Dios. Ahí tenían el arca de Jehová. Ahí estaban los 10 mandamientos. Ahí estaba la vara de Aarón. Ahí estaba, oiga bien, hermanos amados, el testimonio de la gloria de Dios entre ellos. Y ellos decían, mientras esté el arca aquí, no hay problema. No hay problema. Esa es una de las equivocaciones que algunas veces podemos tener. Podríamos sentir algunos la gloria de Dios, pero en la mayoría no está. En la mayoría no está. Y como no se quiere una gloria solamente para algunos,
es Dios para todos. Y la voluntad de Él es que todos pensemos una misma cosa, vivamos una misma cosa y hagamos hoy una misma cosa, pero no en el sentimiento de nosotros, sino en la voluntad de su palabra. Vamos al relámpago, ya vamos a salir. 3. Vamos a analizar el estado de la iglesia y veremos cuáles son los pecados de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Los pecados de la iglesia. Para hermanos, para algunos dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Sabía usted que la iglesia ha caído en el pecado de creerse autónoma? Quiere decir soberana, libre, independiente. Porque una vez usted se ponga de acuerdo en algo con alguien, esto es un problema hasta entre directivas. Porque entre directivas se le busca una salida al problema, ¿verdad que sí? Se le busca una salida al problema. Pero cuánto me gustaría que la salida la tuviéramos a la luz de las Escrituras. ¿Tiene derecho Dios sobre nosotros, sí o no? Él lo tiene todo. Oye bien, pero hermanos, debemos de tener precaución, porque una de las cosas de las cuales, hermanos, yo no he sido partícipe es, hermanos, acobijar un error. Oiga bien, porque no queremos ofendernos, porque no queremos dañarnos, ¿verdad? Ese es un problema, porque una de las cosas a las cuales la mayoría le huye es tener un enemigo. ¿Quién quiere enemigos? Sobre todo cuando abundan personas que les gusta matar en este tiempo. La mayoría piensa, bueno, este fulano no puede mandar a matar. Y todos piensan así, y por eso nadie se atreve. O sea que hay temor a morirse. Hay temor a morirse, y por eso no se puede decir lo que se tiene que decir. Algunas veces, quizás sea, hermanos amados, porque creemos que si decimos una verdad, nos van a bajar de donde estamos. Pero fíjense bien que cuando yo, hermanos, fui responsabilizado por mis queridos hermanos, compañeros de la directiva para este tema, yo siempre he pensado en que el que está más alto tiene el mejor derecho. Y yo le dije al Señor, ¿por qué no le permitiste a estos hombres que me eligieran a mí? Tenemos hombres de peso, tenemos hombres mejores. Y el Espíritu Santo me dijo, es que yo soy el que vino desde arriba. Yo soy el que vino desde arriba. Y yo estoy sobre todo. Pues entonces que sea tu voluntad, Señor. Oiga, hermanos queridos, hay un descuido terrible en el área de la administración del Espíritu Santo. Ya no se preocupan por la dirección del Espíritu Santo en muchos lugares donde está el Evangelio. La dirección, la administración, el acercamiento, la humillación ante el Espíritu Santo. Eso, hermanos, como que ha quedado atrás. Oiga, antes, las iglesias, hermanos, y más que todo, yo no digo que a nosotros no nos ha administrado el Espíritu Santo, ni tampoco estoy diciendo que ya nos abandonó, porque el Espíritu Santo está aquí. Pero no lo dejamos actuar como Él quiere actuar. Ese es el problema. Porque antes, yo recuerdo esa administración del Espíritu Santo, cuando, hermanos, empezamos a dar nuestros pasos en el Evangelio, había una sed profunda de que el Espíritu Santo ministrara nuestras vidas. Y una de las cosas que yo recuerdo es que no nos importaba, hermanos, tener o no tener, andar cubiertos, o hermanos amados,
Lo viví como miembro, lo viví como pastor. Lo que queríamos era que el Espíritu Santo dijera algo, mandara en algo y ministrara en algo. Y las experiencias, hermanos amados, que hemos vivido en épocas pasadas, que ahora languidecen, son las que no nos dejan a nosotros alterar las cosas o decir, hermanos, las cosas fuera de lo correcto. A los viejos que vienen de qué, ya del 80, 70, en el Evangelio, ellos saben que el Espíritu Santo hablaba bastante, ministraba más, había más unción, había, oiga bien, y aunque no tuviéramos ni que comer, pero eso no nos importaba, no nos interesaba. Lo que nos interesaba era llenarnos de la gloria de Dios. Eso nos interesaba. Pero luego se aplaude, hermano. ¿Se quiere aplaudir? Oiga, en muchos púlpitos en la época actual ya no se preocupan por los versículos de Primera de Juan 2:15 al 17, Primera Timoteo 2:9 al 10, Primera Pedro 3:3. Esos versículos como que ya no tienen peso en los púlpitos, porque al decirlos hay que golpear, hay que lastimar. Y hoy a mí una de las cosas que algunos creen es que el púlpito no es para golpear, sino para sobar, sobar, sobar. Pero yo le pregunto, ¿Dios es ministro de pecado? ¿Y entonces por qué están esos versículos? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de verdad y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo dice Pedro y lo dice Pablo. Y en esta mañana lo digo yo también. Hermanos, porque honestamente hablando, hay púlpitos donde esos versículos ya no suenan, ya no se mencionan, porque hay mundanalismo, hay prostitución en la iglesia. Por eso ya no se mencionan. Entonces, y al mencionarlo, ay. Hay que tocar a la niña fulanita de tal, hay que tocar a la otra, hay que golpear a la otra. Entonces, silencio, señores. Yo recuerdo un viejito que me doctrinó a mí. Era pastor. Y de los pastores que amaban la santidad. Bueno, yo amo esos principios en los que Dios, hermanos, me fundamentó en el Evangelio. Yo no los he dejado. Yo no los he dado, ni los cambio ni los vendo. Si alguien no los quiere, pues le digo, mire, pero usted puede estar en la iglesia, pero puede estar nomás ahí sentado toda la vida. Pero este púlpito no se lo damos a usted, mientras usted lo cambie. La iglesia ha caído en el pecado del adulterio. Aunque no digan amén, es la verdad. A ver, que mire. Oiga, miren lo que voy a decir.
los que antes reprendían